Buenas tardes, señoras y señores. Uno de los destinos turísticos más apreciados de España, Santiago de Compostela atrae visitantes de todo el mundo con su rica historia, vibrante cultura y pintoresco casco antiguo, situada en la región noreste de Galicia. Esta ciudad es famosa por sus encantadoras calles, la cocina tradicional gallega y su ambiente animado. Los visitantes suelen quedar fascinados por la mezcla de arquitectura medieval y vida moderna, así como por la sensación de importancia espiritual que rodea la ciudad debido a su papel como última etapa de la legendaria ruta de peregrinación del Camino de Santiago. El atractivo de Santiago de Compostela es tanto cultural como religioso, lo que la convierte en un lugar único y cautivador para explorar. En el corazón de Santiago de la Compostela se encuentra la emblemática Catedral de Santiago de Compostela, una obra maestra de la arquitectura románica que ha sido símbolo de peregrinación durante siglos. Esta catedral es reconocida como el supuesto lugar de sepultura de Santiago el Mayor, uno de los apóstoles de Jesús, lo que la convierte en uno de los destinos cristianos de peregrinación más importantes de Europa. Su gran fachada, esculturas detalladas y su impresionante interior atraen a incontables peregrinos y turistas, todos ansiosos por experimentar su ambiente espiritual y su significado histórico. El butafomero de la catedral, un enorme incensario que se balancea durante ceremonias especiales, añade una experiencia sobrecogedora, consolidando la reputación de Santiago de Compostela como un lugar de devoción y un extraordinario patrimonio cultural.